Hola y gracias por estar aquí de nuevo. Esta es la segunda parte de una serie de 3 vídeos en la que construirás un formulario desarrollando un plugin de WordPress. Si no viste la primera parte, te animo a visitarla ahora porque además establece el entorno y el método de trabajo que vas a seguir. En este segundo vídeo vamos a crear la tabla en la base de datos para recoger los datos del formulario que creaste en el vídeo anterior. Esto quizás te puede parecer complejo si eres un desarrollador novel, pero verás que sencillo resulta utilizando WordPress. Antes de crear la tabla, puedes ver el estado actual de la base de datos de WordPress utilizando una herramienta para visualizar bases de datos que trae la propia Flywheel, con la que hemos creado nuestra instalación local de WordPress. Si la instalación local de WordPress la has hecho con otro sistema, pues seguramente podrás acceder a ella mediante PHPMyAdmin. En nuestro caso vamos a usar esta herramienta Adminer, que me carga en el navegador el estado actual de la base de datos de WordPress con sus tablas, sus contenidos, etc. Vamos a crear una tabla nueva que va a contener exactamente los campos que necesitamos, y esta tabla, que se va a llamar VP aspirantes, pues va a aparecer aquí en la relación de tablas de WordPress cuando activemos nuestro plugin. Esa es la diferencia que tenemos que ver. Para ello vas a usar la función Register Activation Hook de WordPress y una sencilla consulta SQL de creación de tabla. Tienes un buen manual de MySQL en Wikilibros, por si te despista un poco el código SQL que veas aquí o te suena chino. Y si quieres algo más rápido, puedes mirar el artículo sobre SQL en Wikipedia. Te pondré todas las referencias debajo del vídeo. Para continuar con el desarrollo del plugin, hacemos un git status. Nos dice que la rama está actualizada y de todas formas, pues por precaución, podemos hacer un git pull para ver que efectivamente está actualizado y no nos tendríamos que traer nada. Siempre recuerda que al terminar la tarea que estás haciendo, debes hacer un commit y un push. Y antes de empezar, debes hacer siempre un git status y en su caso un git pull para tener la última versión del código. Nos vamos ahora al entorno de desarrollo y aquí tenemos que llamar a uno de los hooks de WordPress que se activa cuando se inicializa o se activa un plugin. Y este hook es la función que acabamos de comentar, Register Activation Hook, que necesita dos parámetros: el fichero principal de nuestro plugin y luego la función a la que vamos a llamar cuando se active el plugin. Entonces, la forma más fácil de poner la ruta del fichero es usar la variable mágica file de PHP, que nos va a devolver la ruta del fichero en el que estamos actualmente. En nuestro caso, pues kfp plugin farm php. Y luego la función que vamos a lanzar cuando se active este hook. Y a esta función la vamos a llamar kfp aspirante in. Y ahora desarrollamos la función. kfp aspirante in. Y aquí vamos a necesitar invocar una variable global de WordPress que es vpdb, que es la que apunta a la base de datos de WordPress, es a la que le vamos a lanzar la consulta de creación de tabla. Luego vamos a necesitar también darle un nombre a esta tabla. Fijaros que todas las tablas tienen un prefijo que normalmente, o sea, por defecto es vp-, pero el usuario o el administrador de una instalación concreta de WordPress puede decidir cambiar este prefijo, en parte para despistar a los hackers o porque está usando más de una instalación de WordPress en una misma base de datos. Entonces ese prefijo puede cambiar. Lo mejor no es dar por supuesto que va a ser wp-, sino utilizar una función que tiene WordPress y que me devuelve precisamente ese prefijo que está usando la persona que ha instalado este WordPress. El nombre de la tabla lo vamos a obtener con la función prefix del objeto vp
vdb al que acabamos de llamar, esto nos devolvería el prefijo actual. En nuestro caso, pues será vp-bajo, pero en el caso de otra instalación, pues puede ser cualquier cosa. Y ahora concatenamos con el nombre que nosotros le vamos a dar a la tabla, que en este caso es aspirante. Otra cosa importante es utilizar el mismo orden que esté usando la base de datos. Como esto puede variar también en función del usuario, lo vamos a recuperar también con otra función de esto se suele llamar charset collate, que es ordenamiento en inglés, y se saca también del objeto este al que hemos invocado antes, vpdb, y se obtiene con get charset collate. Y por último, pues escribiríamos nuestra consulta. Vamos a poner aquí vale, y esto sería query, y ya estamos utilizando el lenguaje SQL para crear la tabla. Crea la tabla si no existe. ¿Y qué nombre? Pues aspirante. Es importante aquí, para que esta variable se funcione, que las comillas donde he metido la query sean dobles. Es importante. Aquí cerraríamos la creación de la tabla y ahora vamos a pintar aquí los campos. Pues lo mismo, utilizando este lenguaje SQL para creación de tabla, ID de tipo entero medianito, no puede ser nulo, y quiero que sea autoincremental. Este es el identificador de la tabla y necesito que cada vez que se cree un registro se incremente automáticamente. El nombre de la persona, del aspirante, pues lo vamos a meter en un varchar de 40 caracteres y no permitimos que sea nulo. El correo un poquito más largo y tampoco permitimos nulo. Y ahora los niveles que hemos definido. Nivel HTML, nivel CSS y nivel JS, ¿vale? Como este también es muy parecido, pues la aceptación del formulario de privacidad y la fecha de creación, que por defecto se suele usar createDate y tampoco queremos que sea nulo. Y ahora le decimos que la clave de esta tabla es el ID y que tiene que ser único. Y por último, una vez cerrada, le decimos cuál es el orden, que para eso hemos preparado antes la variable charsetCollate. Bueno, pues ya esta sería la definición de la tabla que queremos crear, luego la veremos una vez creada. Y ahora vamos a lanzar esta consulta para que se cree la tabla. Me va a hacer falta una función que es db delta, ¿vale? Pero hay un truquillo con esta función, que no siempre se tiene por qué cargar, porque esto es una función que se usa sobre todo al instalar o actualizar WordPress. Para asegurarnos de que la función va a estar disponible, pues esta es la constante de WordPress, que me dice el path absoluto de WordPress, y quiero invocar un fichero, que es donde está definida esta función, que está en wp-admin. Y es upgrade.php. Y entonces a db-delta lo único que le vamos a pedir es que ejecute la query.
Ahora vamos a activar el plugin y vamos a ver que efectivamente la tabla se crea. Pero antes vamos a repasar rápidamente lo que hemos hecho. Hemos definido que cuando se llame al hub Register Activation, desde dentro del plugin que estamos creando, se lance la función kfp aspirante init. Y a continuación definimos esa función. Esa función lo primero que hace es invocar un objeto que nos va a ayudar a utilizar funciones de la base de datos de WordPress. Primero vamos a definir el nombre de la tabla y para que lleve el prefijo correcto, pues ya utilizamos una propiedad de este objeto que es la propiedad prefix y nos devuelve el prefijo que se está usando en la base de datos. Y a ese prefijo nosotros le vamos a unir la cadena aspirante para darle nombre a la tabla. Luego vamos a coger también el mismo tipo de orden que se está usando para el resto de las tablas de la base de datos actual. Y eso lo hacemos mediante una función, también del objeto vpdb, que es getCharsetCollate. Por último, definimos la consulta que va a crear la tabla en la base de datos y la consulta crea la tabla si no existe, con el nombre que hemos definido. Estos son los campos que necesitamos, un campo identificador que es autoincremental y que luego va a ser la clave de la tabla. Y por último, llamamos a la función dbDelta que ejecuta esta consulta de manera segura y con la única precaución de llamar antes al archivo donde está definida esta función por si por lo que sea no está cargada. Nos vamos al plugin y aquí, que es este, como lo teníamos activado, lo vamos a desactivar y lo vamos a activar. Y si todo ha ido bien, nos vamos a la base de datos local y no ha ido bien. Debería salir nuestra tabla que no sale. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, primero mirar el código por si hay algún error flagrante. Function está bien escrito. Register Activation Hook, create table. Esto pues parece que está todo bien. Entonces tenemos un problema porque WordPress aquí no dice nada, se calla. ¿Cómo empezamos a tirar del hilito para ver el error que se ha cometido? Bueno, hay varias formas de hacerlo, pero la forma más decente de hacerla, más profesional, sería usar las funciones de debug que tiene el propio WordPress. Estas funciones de debug solo debemos utilizarlas en un sitio de desarrollo y no deberíamos tenerlas nunca en un sitio de producción. ¿Cómo vemos, cómo capturamos estos errores que tienen que estar produciéndose porque si no la tabla se habría creado? Nos vamos a ir al fichero wp-config del sitio web. Nos vamos aquí, Open, estamos dentro del plugin, nos vamos a la carpeta raíz y aquí está el fichero wp-config. Lo abrimos y aquí es donde vamos a activar las funciones de debugueo de WordPress. Se podría hacer por aquí, por cualquier sitio, pero lo más recomendable es siempre crearlas justo antes de esta línea que pone deja de editar y no toques aquí abajo que te vas a cargar algo. Entonces, vamos a necesitar primero activar las funciones de debug de WordPress. Esto se hace definiendo una constante a la cual asignamos el valor true. Y ya WordPress va a saber que queremos debuguear. Es que en el entorno de administración, si dejamos que los errores se lancen directamente en pantalla, según el orden en el que se activa el plugin y luego se pinta la pantalla de administración, al final los errores, la mayoría de las veces, no se ven en pantalla porque hay algo que los tapa, por así decirlo, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa, le vamos a decir, para ahorrarnos disgusto, bueno, esto un poco a gusto del consumidor, pero de momento lo vamos a poner para que sepáis. Display. Esto lo ponemos a false para que no se pinte en pantalla. Bueno, y ahora me diréis, si no se envía a pantalla, ¿cómo vemos los errores? Pues los errores los vamos a hacer plan profesional. Y le vamos a decir que nos lo mande
a un fichero de log. Y esto aquí lo ponemos a true, con lo cual va a coger la ruta por defecto del fichero de log, que yo la verdad, si no hay ningún problema, prefiero usar esa, que es que me envíe los errores al fichero wp content debug log. Esta es la ruta por defecto. Si quisiéramos cambiar la ruta, creo que meter aquí una cadena o algo así, pero bueno, yo casi siempre uso esta. Vale, pues ya tenemos nuestro trío calavera aquí preparado para debuguear a tope nuestro error. Este sí debemos guardarlo porque es casi seguro que, como no está dentro del proyecto, no se va a grabar. Nos vamos de nuevo a nuestro sitio, desactivamos el plugin, lo volvemos a activar. Aquí no ha salido nada, pero nos vamos a ir, vamos a abrirlo por aquí también, al fichero que os he dicho que se encuentra normalmente aquí. Open wp content, aquí está el debug, ¿vale? No me he dado cuenta. Venga, pues lo tenéis aquí en wp content y ahí dentro está el fichero debug log. Cerramos esta, debug y ahí está nuestro error, vale, perfecto. Esta sería la consulta que está fallando, pero claro, aquí ya sé que entonces que lo que está fallando es el SQL, es la consulta. Vale, cogemos la consulta, la copiamos y fijaros, nos la traemos aquí al adminer, le decimos que queremos ejecutarla, la pegamos aquí, vale, crea tabla, si no existe, wp aspirant, a ver si aquí, vale, fijaros, aquí ya se ve. Syntax error cerca de no exist, o está esto mal escrito o el no está mal escrito, y lo que está mal escrito aquí es el not, ¿vale? En caso de duda, copiáis este cacho, lo pegáis en un buscador de Google. Ya sabiéndolo, pues vamos a ver si el problema es ese. Nos venimos al plugin. Este canalla no me ha avisado. Nos volvemos al navegador. Desactivamos. Activamos. Si queréis comprobarlo, acordaros que teníamos dos errores. Y aquí siguen dos errores. Luego parece que no ha habido nada más. Así que si nos vamos a la base de datos, no voy a abrir más porque vamos a ver loco. Recargamos. Ya tenemos aquí nuestra tabla aspirante. Vamos a ver si se ha creado bien con los campos que hemos definido y tiene muy buena pinta. Una vez creada por fin la tabla, pues lo que tenemos que hacer ahora es grabar en ella los datos que vienen del formulario. Ahora mismo, si nos fijamos en el contenido de la tabla, está vacía. Y lo que vamos a intentar es que aquí esto se vaya llenando de registros. Y lo que tenemos que hacer aquí en el plugin es ver si el formulario se ha enviado. Ahora mismo el plugin lo único que hace cuando lo invocamos mediante el shortcut, lo único que hace es pintar un formulario. Una vez que se pinta el formulario queda esperando que se pulse el botón enviar, que lo tenemos aquí abajo del todo. ¿Y qué es lo que hace el formulario cuando se pulsa el botón enviar? Pues ejecuta la orden que haya en el action, o sea, llama a la página definida en el action. Como yo en el action lo que le he dicho es, he usado la función de WordPress getThePermalink, pues me va a devolver la misma página en la que yo haya insertado el shortcut, o sea, la página o la entrada en la que yo estoy en ese momento. Con lo cual, como esa página contiene el shortcut, se va a volver a cargar de nuevo esta función. No sé si lo entendéis bien. O sea, yo he llegado a un punto en el que hay una página en mi web que tiene un shortcut dentro y ese shortcut pinta un formulario. Y ahora quiero que cuando alguien le dé a enviar el formulario con los campos rellenos, me recargue otra vez la misma página. Y esa misma página que vamos a cargar,
como contiene el shortcut, va a ejecutar de nuevo todo lo que hay dentro de esta función principal del plugin, que es la que carga el formulario. ¿Qué vamos a hacer? Pues antes de pintar el formulario lo vamos a volver a pintar, pero antes de pintar el formulario vamos a ver si ya vienen datos. Para ver si vienen datos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues un if y ahora ver si viene algo en la variable post, que es donde se guardan los campos que se han enviado desde el formulario. Vamos a empezar con el primer campo, que es el nombre del usuario. Si el nombre es distinto, comilla vacía, o sea, si viene relleno, hacemos algo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues grabar en la base de datos. ¿Cómo grabamos en la base de datos? Hay una utilidad muy fácil en WordPress, que es utilizar la clase wp-db, que era la misma que usábamos aquí, pero como estamos en otra función, la tenemos que volver a llamar de nuevo. Global wp-db. Y con esta función, lo que vamos a hacer, si el campo viene relleno, es insertar el nombre en la base de datos. ¿Cómo sería esto? Pues hay una función o un método de esta clase que es insert. Y este método me permite escribir en una tabla un array de campos. De momento vamos a insertar uno, pero bueno, lo vamos a hacer de la misma manera. ¿Qué tabla? Pues la tabla aspirante. Pero cuidado, porque esta tabla aspirante nosotros la definimos para esta función, pero ahora no estamos en rango, estamos fuera. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, no nos cortamos un pelo, la volvemos a definir. Que veáis que las funciones tienen un alcance y las variables definidas en ellas tienen también un alcance, y si no están en la misma función, pues la tenemos que volver a declarar. Ya tenemos la tabla aspirante tal como la definimos la primera vez, y ahora aquí, en esta función, pues hay que pasarle un array con los campos que queremos grabar y los nombres de esos campos. Entonces sería nombre. ¿Qué grabaríamos ahí dentro? Pues dólar post, comillas, nombre. Vamos a probar si esto funciona. Esta es la página que nos pintaba el plugin. Nos va a pedir que rellenemos todo. Ponemos cualquier barbaridad. Vale, entonces, de momento, nada. ¿Esto está mal formateado o es que está muy pequeño? No sé qué pasa. No, que no está, no tiene ningún estilo metido. Y enviamos. Vamos a ver si ha funcionado. Pues ha funcionado. Nos ha metido un registro nuevo en la base de datos con el nombre que le hemos puesto. Estos campos, evidentemente, no los graba simplemente con los valores por defecto, pero ya tenemos aquí nuestro primer registro. Hemos conseguido que nuestro formulario grabe el primer dato. Bueno, pues ¿qué es lo que toca? Rellenar los demás, hacer que se graben los demás. Pues rellenarlos tenemos que rellenar todo, porque si no lo relleno, sabéis que el formulario, por las comprobaciones que le hemos metido, esto es un poquito hacer lo mismo. ¿Es suficiente con que comprobemos esto? Si nosotros queremos que el usuario lo rellene todo, solo deberíamos grabar el registro si es así. Me diréis, bueno, pero ya lo hemos comprobado en el formulario. Sí, pero puede que el usuario tenga JavaScript desactivado y las comprobaciones no se estén haciendo, o sea un navegador muy antiguo, etc. Siempre es muy importante que todas las comprobaciones que hacemos en el navegador tengamos el concepto claro de que son para no molestar al usuario enviando datos incompletos al servidor, que luego me tiene que devolver una respuesta para decirle que es que no ha rellenado todos los campos. Entonces eso es una facilidad que le damos antes de enviar, decirle, oye, estos campos no están rellenos y no envío. Pero si el usuario, por lo que sea, esa parte se la salta él o su navegador, los datos van a llegar al código, al servidor, como lleguen, y somos nosotros los responsables de que se graben bien en la base de datos. Vamos a comprobar que los campos están, pero es que luego además también tenemos que comprobar que son seguros, que no nos van a grabar algo en la base de datos que nos pueda hacer daño. Entonces está el concepto de comprobar, el concepto de filtrar y el concepto de sanear los datos si hiciera falta. Voy a comprobar que el nombre venga relleno, que el correo sea un correo, que eso a la vez me está haciendo que venga lleno.
este sería CSS, este sería JavaScript. Aceptación, daros cuenta que tiene que ser 1. Si no viene 1 no aceptado, no, yo no grabo. Pero cuidado porque esto, como viene en texto, es mejor hacerlo así. Bueno, tampoco es una comprobación exacta, no pasaría nada. La tabla la he creado aquí. Si no viene, no voy a querer el nombre de la tabla para nada. Entonces, mejor la meto aquí dentro también. Y esto, bueno, ya está todo correcto, bien indentadito. Esto es muy importante para ir viendo luego los problemas y tal. Entonces, si se cumplen todas estas condiciones, empezamos a grabar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Sería un enorme error de seguridad grabar directamente en la tabla lo que viene del post. Antes hay que sanearlo, hay que limpiarlo por si me quieren hacer una inyección SQL o algo de esto. Lo que vamos a hacer nosotros es que antes de grabar, como ya sabemos que las variables vienen, pues las vamos a ir saneando. Creamos una variable para el nombre en la que usamos una función de WordPress que se llama sanitize text field y esto me sanitiza esto de aquí y aquí el punto y coma. Sanéame el contenido del campo nombre para que no metan ninguna barbaridad. Y aquí entonces ahora ya sería nombre, que ya sé que está saneado. Y así, pues con todos los campos. Esto lo ponemos así, esto si queremos. Ahí. Bueno, aquí tiene el resto de las variables, pero vamos a irlas primero limpiando. Correo. Sanitize email. Y luego los demás campos, como son numéricos, en vez de usar el sanitizado, vamos a hacer, bueno, realmente es un sanitizado también, o sea, los vamos a forzar a que sean enteros. Viniera lo que viniera, nosotros lo convertimos a un entero, que es lo que queremos. Lo que venga, que, hombre, lo que debe venir normalmente va a ser un 1, un 2, un 3, un 4, pero por si algún listillo intenta colarnos otra cosa, pues nosotros aquí le decimos, no, lo que tú me mandes yo lo voy a convertir en un entero y me quito de problemas. Y los otros pues son iguales. HTML, este sería CSS, CSS, JS, JS y este es el de aceptación, que también tiene que ser un entero, con lo cual ya estaría bien. Y luego, si os fijáis en la tabla, quiero meter también la fecha en que se grabó el registro, la fecha y la hora. ¿Cómo lo hago? Hay una variable que se suele llamar por defecto createDate y aquí, usando la función date de HTML, la voy a formatear para MySQL, que suele coger por defecto. H y S. Bien, año, mes, día, hora, minuto. Aquí no se puede poner M porque entonces nos metería el mes, segundo, ¿vale? Es un error muy típico lo de volver a poner aquí M, pero es una I. Ahora, esto que hemos preparado aquí lo tenemos que meter en el array. Es un poquito aburrido, así que yo me voy a copiar a mí mismo. Me ponéis de sobra. Este sería el correo. Hay un truquito, a ver si me sale, que si le doy a control D, me selecciona este y el siguiente, y si le sigo dando el siguiente. Entonces me puedo ahorrar por lo menos uno. Este sería nivel HTML. Pincho aquí y ahora comando D o control D en Windows. Nivel CSS. Nivel JS. Aceptación. Y create a manubrio, ¿vale? Y esta me sobra, ¿vale? Pues ya tendríamos todo aquí limpito, dispuesto para grabarse en la base de datos. Así que vamos a ver ahora si nuestro plugin funciona
Y para ello vamos a grabar aquí unos datos de pega. Rellenamos todos los campos porque son todos obligatorios y le damos a enviar. Bueno, teóricamente debería haberse grabado el contenido que acabo de introducir en el formulario en la base de datos. Vamos a verlo. Nos vamos al adminer famoso y aquí en la tabla VP aspirantes nos vamos a registros y como veis aquí está la línea que acabamos de grabar. Ahora nos volvemos al esto, vamos a comprobar y aquí tenemos un error que me dice que el nombre no está definido. Vale, sí, aquí tenemos un pequeño problema, que es que cada vez que se carga la página y por tanto se llama al shortcode, pues como esta función crea el shortcode, lo primero que hace es entrar en este if y este índice nombre no existe en la variable $post porque el formulario todavía no se ha mandado y la variable post está vacía. Entonces aquí se me ha olvidado a mí meterle una pequeña condición más, que es que si la variable $post no está vacía, siga comprobando el resto de condiciones. Pero si está vacía, como todo esto es AND, no va a comprobar nada más, va a saltar directamente a esta línea donde se cierra el if, va a empezar el OV-start y me pintará el formulario en blanco. Vamos a borrar debug. Esto ya con esta guarda de aquí no debería dejarlo pasar si es la primera vez que recargo la página, con lo cual me vengo aquí, ya es seguro cargarlo, ¿vale? Lo cargo un par de veces y vamos a ver si ya aquí en el debug log no tenemos el error. Hemos quitado el error metiendo simplemente esta salvaguarda para que no empiece a buscar estos índices que no existen hasta que no se mande el formulario. Y ahora ya con correo, Confopress, Gmail, nada, enviar y vamos a ver. Perfecto, se ha grabado y ahora nos venimos al debug log y aquí ya parece. Voy a cerrarlo y abrirlo otra vez, que no me fío. Está aquí. Vale, perfecto. Pues ya no hay errores, o sea que con esta pequeña guarda nos hemos quitado ese problema. Bueno, pues voy a dejar aquí este vídeo porque está quedando un poco largo. Ya en el siguiente vamos a meter la última comprobación de seguridad, que es asegurarnos de que el usuario venga del formulario que nosotros le hemos dado y no que se lo invente. Vale, pues para ello en el siguiente vídeo nos vemos. Pero antes de irnos, ¿qué tenemos que hacer? Pues grabar los cambios al repositorio de Git. Para ello nos vamos a nuestra terminal, vemos dónde estamos, nos metemos en la carpeta del plugin, ¿vale? Como siempre, nuestro amigo el Git status, vemos que tenemos que agregar el fichero con el que estamos trabajando, como -m, crea la tabla y graba los datos desde el formulario. Y para subirlo al repositorio remoto, git push. ¿Vale? Con lo cual ya nos vamos tranquilos de que tenemos los cambios versionados por si queremos volver atrás en algún punto y además lo tenemos en el repositorio remoto por si tuviéramos algún problema con el equipo actual, pues están también en la nube.
Muchas gracias y seguimos en el próximo vídeo.